Destiny 2 ya está acabado. Ya fue el último parche hace 2 semanas. Sin embargo, hay 4 bugs, glitches que están rompiendo el juego. Un 25% más de daño de cohetes. Los hechiceros están reventando jefes, solo con el cuerpo a cuerpo. Se creen titanes. Los cazadores, como siempre, rompiendo el juego con su flechita. Y un glitch de titán para llegar a sitios que no deberías llegar. Uno para todos, uno para cada clase. Estos son los últimos regalos rotos de Destiny 2. Vamos a abrirlos. ¿Cuál de ellos eres tú? Déjame en los comentarios y si llegas hasta el final podrás optar a un nuevo DLC que estamos sorteando, ya que este suscriptor no podía comprarse el DLC, pues digo, pues vamos a hacer un sorteillo para los chavales. ¡Vamos, vamos, vamos! Ya no hay arreglos, ningunos, salvo que el juego se crashee y no se pueda jugar. Todo lo demás no se va a arreglar. Así que vayamos al lío. Fíjate, tenemos el primer bug. 25% más de daño con cohetes. Sí, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, este chaval nos lo explicó en Twitter. Es muy sencillito y es que tenemos el nuevo exótico del pase de temporada. Totalmente gratis, nivel 70 o nivel 1 si lo pagas. Así que lo puedes conseguir totalmente gratis. Lo que haces es conseguir un 25% más de daño de cohetes. ¿Cómo? Muy sencillo. El nuevo cañón de mano exótico, pues, tiene una barra de medidor. Cuando la llenas y mantienes el botón de recarga pulsado, activas su modo de poder desatado. Dura 13 segundos. Eso lo que hace es que debilita a los enemigos. El problema es que el juego permite trasladar ese modo a otras armas. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Cargas el arma, disparas y tiras tu super. Y mientras lanzas tu super, cambias a tu pesada. Ahora, lo tienes en la mano, tienes un 25% más de daño. Fácil y sencillo. Repito, te cargas el nuevo exótico, la barra entera, dejas el botón pulsado de recarga, pum, disparas una vez, lanzas tu super y mientras lanzas tu super, pulsa el arma pesada. Una vez hecho eso, cuando termine tu super, tienes el arma con 25% más de daño. En este caso, lo puedes usar con titanes, con el código del misil, con hechiceros, con la super de atadura y con cazadores con las cuchillas. Sería lo más ideal, porque serían de las 3 supers más fácil de hacer esto. Y que también pues tiene buen daño para jefes. Así que sal ahí y cuéntame lo que vas a reventar. Sí. Siguiente. Tenemos que podemos salirnos del mapa. Sí, ¿cómo? Bueno, nos lo dice este compañero, Soles. Nos lo enseñó en YouTube, donde pues con Crioclasma es una habilidad de titán de Stasis. Por ejemplo, la Stasis la tenéis totalmente gratis en Europa. Completa la campaña rápidamente y ve a hablar con abajo nuestra exo desconocida y ahí tendrás la Stasis completa totalmente gratis. ¿Qué es lo que hacemos? Nos equipamos Crioclasma y simplemente debes deslizarte rápidamente contra paredes, pero en un ángulo así en diagonal. Sí, no funciona en cualquier superficie. Necesitas encontrar pues una esquina o un ángulo así raro de deslizamiento. Y si lo repites durante suficiente tiempo, por ejemplo estás con tus colegas en Discord, pues te empiezas ahí a deslizarte con tus compañeros en la torre y de repente lo que tienes que hacer es tirarte por la borda, lo que yo hago en los reseteos semanales y con Shure. Si tiras por la borda y ahí aparecerá que tienes un modo de cineasta. Te has convertido en Scorsese. Sí, ahora puedes grabar sin que se vea tu personaje de locos. Y esto lo puedes hacer en muchos sitios, porque el compañero nos enseña que se puede salir hasta por Crota y llega a por Crota, ahí, todo guapo. Y puedes hacer ahí, pues, grabaciones muy chulas, cinemáticas muy chulas, en la torre, con el viajero, en Europa, en Crota. Déjame en los comentarios qué sitios chulos te gustan de Destiny, porque Destiny tiene muy buenas localizaciones. Es una de las mejores cosas que tiene Destiny, aparte de otras muchas. Pero la fotografía que tiene Destiny es impresionante. Localizaciones súper chulas. Y con esto, pues llegas a sitios que antes no podías llegar. Locos. Continuamos con los hechiceros que derriten jefes simplemente golpeando jefes con el fuego celestial. Fíjate, este bug o glitch no es nuevo, no es de julio, sino que es de junio. Es decir, antes del último parche, esto ya existía en Destiny, así que Bungie se le olvidó arreglar. O no pudo arreglarlo. No sé. Bueno, ya subí vídeo de qué pasó con el último parche. Pero fíjate, y es que el fuego celestial, es decir, solar hechicero,
pues escala de forma que no debería escalar, con la canción de la llama. El daño de cuerpo a cuerpo que hace simplemente un hechicero es descomunal. Lo que necesitas: canción de la llama, guantelete exótico invernal y una estadística de cuerpo a cuerpo lo más alta posible. Si tienes al 200, pues perfecto. Igualmente ya sabes que te puedes poner modificadores para aumentar hasta 50%, o 50 puntos mejor dicho, simplemente cogiendo orbes. Fuego celestial, que es el cuerpo a cuerpo, y una escopeta con puñetazo 1-2, y ya está. Ahora lo que necesitamos es conseguir acumulaciones para nuestro guantelete, lo máximo posible, y cuando aparezca el jefe, activas tu canción de la llama, que es la super, disparas con la escopeta, puñetazo 1-2, y luego simplemente spamea tu cuerpo a cuerpo. ¡Pum! Se acabó. Escopeta, cuerpo a cuerpo, escopeta, cuerpo a cuerpo, escopeta, cuerpo a cuerpo, parezco la Macarena. Y ya está. Si quieres aumentar aún más el daño, porque se puede hacer, pues te puedes poner el modificador de artefacto, que simplemente con tener un sobreescudo de vacío, armadura escarchada o de malla trenzada, podemos aplicar más daño todavía. Sin embargo, no te hace falta. Simplemente usa cañón de atracción. En tu pesada le metes un cañonazo, cañón de atracción, y que empiece la fiesta. Puñetazo 1-2, escopeta, la de San 14 es la mejor, es la más rápida, la consigues de Banshee 44 en la torre, te cargas el cuerpo a cuerpo con el guantelete, lanzas la super, cañonazo, cañón de atracción, escopeta y cuerpo a cuerpo, escopeta, cuerpo a cuerpo, escopeta, cuerpo a cuerpo, la Macarena. Y este es vuestro regalo, hechiceros, aprovechenlo. Y por último tenemos el bug glitch de cazadores, el arco que destruye jefazos. Sí, esto es algo nuevo, aunque la combinación de este arco pues no es nueva, simplemente que, pues bueno, el cambio que le han hecho a la flecha de cazadores más los nuevos artefactos, sí que es cierto que, pues entonces, ahora ha subido bastante el listón de este arco exótico que se consigue, pues bueno, el exótico de Espira de la Vigía, la mazmorra, que la puedes jugar desde el nodo o planeta destino de Mundo Trono de Savathûn. Ahí tienes la Espira Vigía, sí, y aparte sus armaduras son muy chulas y muy buenas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ponte tu flecha de cazador, la Moebius Quiver, que mientras está activa aumenta tus flechas de vacío y también tus armas de arco de combate. Y ahí lo tienes todo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque esto vale para cualquier tipo de jefe. No sería ahora mismo la mejor opción para todos los jefes, pero sí para divertirte con tus colegas. ¿Qué necesitaríamos? Cazador con flecha, Moebius Quiver. Luego, ve cargando tu arco. ¿Cómo se carga el arco? Bueno, ya te subí review de este arcazo, la verdad. Muy bueno. Cargas el arco y lo que haces es lanzar el anillo del arco, luego lanzar tu flecha a través del anillo y luego disparar tus flechas a través del anillo. Ya está, no necesitas más. Varios cazadores, pues la verdad es que bastante divertido. No es que sea la mejor opción, no es que sea ahora mismo el top 1 para derretir jefes, pero sí que está divertido y sí que sube bastante más alto este arcazo, que es de locos. Sí. Por cierto, para la armadura exótica tienes dos opciones. O bien, favor de la fortuna, te da un 15% más de daño, mientras tienes ese sobreescudo. O si quieres, los orfeos, que te da un disparo adicional de la flecha. Así, pues, puedes mantener el daño más tiempo. Listo, si puedes conservar sobreescudo fácil, pues favor de la fortuna. Si no, pues no te compliques mucho la vida. Te pones ahí tus orfeos y ya está. Listo. Eso sí, ponte 4 piezas de la cámara de cristal, porque nos va de locos para generar orbes muy fácilmente. Y así también, pues, tener todo el rato cargada de armadura y con esas cargas, pues, daño extra. O, si quieres, 4 piezas de Espira Vigía, que nos da 7% más de daño. Todas las armas. O 13% si son de armas Tex mecánica. Así que, en verdad, las de Espira Vigía serían las mejores. Y ya que vas a farmear el arco, pues te llevas las Espiras Vigía. Bueno, las armaduras de Espira Vigía de locos. Ya estaría. No necesitas más. Sí. Eso sí, el artefacto, que no se nos olvide. Modificador Argenteo, que lo que hace es que al recargar el arco, y se está recargando todo el rato porque es un arco, pues consume carga de armadura y aumenta el daño. Locos. Estaría. Si quieres aspectos, fragmentos y de modificadores y de todo, pues lo tendrás en la descripción o con Franchute. ¿Quién es Franchute? Una IA experta especializada creada por mí con datos de la comunidad para que no tengas que perder tiempo.
pásate por el vídeo de ayer y el anterior y sabrás pues cómo conseguirlo. Así sencillo. Ya estaría. Sí. Y esos son los 4 bugs. 25% más de daño para cohetes, para todo el mundo. Hechiceros derritiendo jefes con melee. Titanes chocándose contra las paredes. Típico de titán, que se mete pues lápices por la nariz, no lo hagáis. Y un cazador de arco de vacío rompiendo el juego, como siempre. Sí. Un regalo para todos y uno por cada clase. Ya está. En otro vídeo diferente diría, aprovechadlo antes del parche del martes, ¡corre! Pero es que ya no hay más parches, más martes. No van a desaparecer estos glitches ni bugs. Se van a quedar para siempre. Bungie ha dicho que solo arreglaría crasheos importantes en el juego. Esto ya no se va a arreglar. Así que aprovechadlo. No te van a banear, ni va a pasar nada. Échate unas risas con tus colegas, solitario, lo que quieras. Y eso, lo bonito que nos queda. Reírnos, pasarlo bien. Y ya está. Yo no. Regalo de despedida de Bungie, que no se van a rechazar, obviamente. Así que ya está. ¿Cuál de ellos vas a usar? Déjame en los comentarios. Y soy Daikiri. Si ya estás suscrito, muchísimas gracias por estar suscrito a mi canal. Te mando un beso, te mando un abrazo. Pórtate mal, cuídate bien. Soy Daikiri, nos vemos por las redes y por Twitch. ¡Vamos, vamos, vamos! Muchas gracias.